Capítulo 26. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. El don de curar. Oraciones pagadas. Mercaderes expulsados del templo. Mediumnidad gratuita. El don de curar. 1. Devolved la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad a los demonios. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. San Mateo 18. 2. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice Jesús a sus discípulos. Con esa recomendación él prescribe que nadie debe cobrar lo que no ha pagado. Ahora bien, lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y de expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus malos. Ese don les había sido dado de gracia por Dios, para aliviar a los que sufren y para contribuir a la propagación de la fe. Jesús les recomienda que no hagan de él un objeto de comercio ni de especulación, como tampoco un medio de vida. Oraciones pagadas. 3. Y dijo a continuación a sus discípulos, ante todo el pueblo que lo escuchaba, guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con largas túnicas, que se complacen en ser saludados en las plazas públicas, y en ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes, y que, con el pretexto de largas oraciones, devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán una condenación más rigurosa. San Lucas 20:45-47, San Marcos 12:38-40, San Mateo 23:14. 4. También dijo Jesús, no cobréis vuestras oraciones, no hagáis como los escribas, que con el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas, es decir, se apoderan de sus fortunas. La oración es un acto de caridad, un impulso del corazón. Cobrar la oración dirigida a Dios a favor de otro, significa transformarse en un intermediario asalariado. En ese caso, la oración constituye una fórmula cuyo precio es proporcional al tiempo que lleva pronunciarla. Ahora bien, una de dos, Dios mide o no mide sus gracias por el número de palabras. Si fueran necesarias muchas, ¿por qué se dicen pocas o casi ninguna por el que no puede pagar? Eso es una falta de caridad. Si una sola es suficiente, el exceso es inútil. ¿Por qué cobrarlas, entonces? Quien procede así, incurre en una prevaricación. Dios no vende los beneficios que concede. ¿Por qué, entonces, alguien que ni siquiera es el distribuidor de esos beneficios, que no puede garantizar su obtención, habría de cobrar un ruego que tal vez no produzca ningún resultado? Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicita a su misericordia, a una suma de dinero. De lo contrario, si la suma no se llegara a pagar, o fuese insuficiente, la justicia, la bondad y la clemencia de Dios quedarían suspendidas. La razón, el buen sentido y la lógica dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar en seres imperfectos el derecho a determinar un precio para su justicia. La justicia de Dios es como el sol, existe para todos, tanto para el pobre como para el rico. Si se considera inmoral traficar con las gracias de un soberano terrenal, ¿acaso sería lícito venderlas del soberano del universo? Las oraciones pagadas presentan otro inconveniente. Quien las compra, la mayoría de las veces supone que está dispensado de orar, porque considera que ha cumplido a partir del momento en que entregó su dinero. Es sabido que los espíritus se conmueven por el fervor del pensamiento de quien les demuestra interés. ¿Cuál puede ser el fervor del que traslada a un tercero el encargo de orar por él mediante un pago? ¿Cuál es el fervor de ese tercero cuando delega su mandato a otro, y éste a otro, y así sucesivamente? ¿No será esto reducir la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Mercaderes expulsados del templo. 5. Vinieron luego a Jerusalén, y Jesús, entrando en el templo, comenzó a expulsar de allí a los que vendían y compraban, derribó las mesas de los cambistas, y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía que nadie transportara utensilio alguno por el templo. Y también los instruía, diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será denominada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Los principales de los sacerdotes, al oír eso,
buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. San Marcos, 11:15-18, San Mateo, 21-12 y 13. 6. Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Condenó de ese modo el tráfico de las cosas santas en cualquier forma que fuere. Dios no vende su bendición ni su perdón, como tampoco vende el ingreso al reino de los cielos. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a cobrarlos. Mediumnidad gratuita. 7. Los médiums modernos, pues los apóstoles también tenían mediumnidad, han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus, para instruir a los hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen, dado que éstas no son el fruto de sus concepciones o investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todos. No está en sus propósitos que el más pobre quede desheredado y llegue a decir, no tuve fe porque no he podido pagarla. No tuve el consuelo de recibir el estímulo y los testimonios de afecto de aquellos a quienes lloro, porque soy pobre. Por esa razón la mediumnidad no es un privilegio, sino que se la encuentra en todas partes. Cobrar por ella sería, pues, desviarla de su objetivo providencial. 8. Quien conoce las condiciones mediante las cuales se comunican los espíritus buenos, así como la repulsión que éstos experimentan por todo lo que constituye un interés egoísta, y que sabe cuán poco se necesita para alejarlos, nunca admitirá que los espíritus superiores se encuentren a disposición del primero que se presente y los convoque, poniendo un precio a la sesión. El buen sentido simplemente rechaza una idea semejante. ¿Acaso no sería también una profanación evocar por dinero a los seres que respetamos o que nos son queridos? No cabe duda de que así se pueden obtener manifestaciones, pero ¿quién podría garantizar su sinceridad? Los espíritus frívolos, mentirosos, traviesos, y la turba de espíritus inferiores, de pocos escrúpulos, acuden siempre, y están dispuestos a responder lo que se les pregunte, sin que les preocupe la verdad. Por lo tanto, quien desee comunicaciones serias, debe en primer término solicitarlas con seriedad, y después interiorizarse acerca de la naturaleza de las simpatías del médium con los seres del mundo espiritual. Ahora bien, la primera condición para conquistar la benevolencia de los espíritus buenos es la humildad, la devoción, la abnegación y el más absoluto desinterés, tanto moral como material. 9. Aparte de la cuestión moral se presenta una consideración efectiva no menos importante, que tiene relación con la naturaleza misma de la facultad. La mediumnidad seria no puede ser ni será nunca una profesión, no solo porque sería desacreditada moralmente, y pronto se la asociaría con los que dicen la buenaventura, sino también porque existe un obstáculo material que se opondría a ello. Se trata de una facultad esencialmente inestable, huidiza y variable, con cuya permanencia nadie puede contar. Sería, pues, para quien la explotase, un recurso por completo incierto, que podría llegar a faltarle en el momento en que más necesario le resultara. Diferente es lo que sucede con un talento adquirido a través del estudio y del trabajo, y que, por eso mismo, es una propiedad de la cual naturalmente se permite a quien la posea extraer un beneficio. Pero la mediumnidad no es un arte ni un talento, razón por la cual no puede ser convertida en una profesión. Solo existe gracias al concurso de los espíritus. Si ellos faltan, ya no hay mediumnidad. La aptitud puede subsistir, pero su práctica está anulada. Por eso, no hay en el mundo entero un solo medium que pueda garantizar la obtención de un fenómeno espírita en un momento dado. Explotar la mediumnidad es, pues, disponer de algo de lo que en realidad no se es dueño. Afirmar lo contrario es engañar a la persona que paga. Más aún, el medium no dispone de sí mismo, sino de los espíritus, de las almas de los muertos, a cuya colaboración él pone precio. Esta idea provoca un rechazo instintivo. Y ese comercio, degenerado en abuso y explotado por el charlatanismo, la ignorancia, la credulidad y la superstición, fue el motivo de la prohibición de Moisés. El espiritismo moderno, que comprende el aspecto serio de la cuestión, mediante el descrédito que lanzó sobre esa explotación ha elevado la mediumnidad a la categoría de misión. Véase el libro de los médiums, capítulo 28, y el cielo y el infierno, capítulo 11. 10. La mediumnidad es una cosa santa,
que debe ser practicada con santidad y religiosamente. Si existe una clase de mediumnidad que requiere esa condición de un modo aún más absoluto, esa es la mediumnidad curativa. El médico brinda el fruto de sus estudios, que muchas veces ha realizado a costa de penosos sacrificios. El magnetizador entrega su propio fluido, y a menudo incluso su salud. Ambos pueden ponerles precio. En cambio, el medium curador transmite el fluido saludable de los espíritus buenos, de modo que no tiene el derecho de venderlos. Jesús y los apóstoles, aunque eran pobres, no cobraban las curaciones que producían. Así pues, quien no tenga de qué vivir, busque recursos en cualquier parte, menos en la mediumnidad. Si es necesario, que no le consagre más que el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus tendrán en cuenta su devoción y sus sacrificios, mientras que se apartan de quienes los utilizan como un escalón para elevarse. Capítulo 27. Pedid y se os dará. Cualidades de la oración. Eficacia de la oración. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. Oraciones inteligibles. Acerca de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. Instrucciones de los espíritus, modo de orar. Felicidad que la oración proporciona. Cualidades de la oración. 1. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve lo que sucede en lo secreto, te recompensará. No os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos, que se imaginan que por sus muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta, antes de que se lo pidáis. San Mateo, 6:5-8. 2. Cuando os presentéis para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, a fin de que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone también vuestros pecados. Porque si no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestros pecados. San Marcos, 11:25 y 26. 3. Dijo también esta parábola a unos que ponían su confianza en sí mismos, como si fuesen justos, y despreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, permaneciendo alejado, no osaba ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os declaro que éste volvió justificado a su casa, y el otro no. Porque aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Lucas, 18:9-14. 4. Jesús define claramente las cualidades de la oración. Cuando oréis, dice él, no os pongáis en evidencia, sino orad en secreto. No aparentéis orar mucho, pues no es por la abundancia de las palabras que seréis atendidos, sino por la sinceridad de ellas. Antes de orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, porque la oración no puede ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. Orad, por último, con humildad, como el publicano, y no con orgullo, como el fariseo. Analizad vuestros defectos y no vuestras virtudes. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Véase el capítulo 10, párrafo 7 y 8. Eficacia de la oración. 5. Todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis, y os será concedido. San Marcos, 11:24. 6. Hay personas que cuestionan la eficacia de la oración basados en el principio según el cual, como Dios conoce nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Además añaden que,
Como todo en el universo se eslabona mediante leyes eternas, nuestras súplicas no pueden modificar los decretos de Dios. No cabe duda de que hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede derogar según el capricho de cada uno. No obstante, de ahí a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, existe una gran distancia. Si así fuera, el hombre solo sería un instrumento pasivo, carente de libre albedrío y de iniciativa. De acuerdo con esta hipótesis, no tendría más que doblar la cabeza bajo el golpe de los acontecimientos, sin intentar evitarlos. No debería haber tratado de desviar el rayo. Dios no ha dado al hombre el juicio y la inteligencia para que no se sirva de ellos, o la voluntad, para que no quiera, o la actividad, para que permanezca en la inacción. Como el hombre es libre de obrar en un sentido o en otro, sus actos acarrean, tanto para él como para las demás personas, consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Mediante su iniciativa hay, por lo tanto, acontecimientos que escapan forzosamente a la fatalidad, sin que por eso destruyan la armonía de las leyes universales, del mismo modo que si se adelanta o retrasa la aguja de un reloj, no se anula la ley del movimiento en el que se basa su mecanismo. Dios puede, por consiguiente, acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, pero su consentimiento siempre está subordinado a su voluntad. 7. De esta máxima, todo lo que pidáis en la oración, creed que os será concedido, sería ilógico deducir que basta con pedir para obtener, como sería injusto acusar a la providencia si no atendiera todas las súplicas que se le hacen, puesto que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. De ese modo procede un padre prudente que rehúsa a su hijo las cosas que son contrarias a los intereses de este último. En general, el hombre solo ve el presente. Ahora bien, si el sufrimiento resulta útil para su felicidad futura, Dios dejará que sufra, así como el cirujano permite que un enfermo padezca los dolores de una operación que le deparará la cura. Lo que Dios le concederá al hombre, si éste lo pide con confianza, es el valor, la paciencia y la resignación. Asimismo, habrá de concederle los medios para que él mismo se libere de las dificultades, con la ayuda de ideas que le sugerirá a través de los espíritus buenos, y le dejará de esa forma el mérito de su decisión. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima, ayúdate, que el cielo te ayudará, y no a los que todo lo esperan de un socorro ajeno, sin emplear sus propias facultades. No obstante, en casi todas las ocasiones, el hombre preferiría ser socorrido por un milagro, sin hacer nada de su parte. Véase el capítulo 25, párrafo 1 y siguientes. 8. Pongamos el ejemplo de un hombre que está perdido en el desierto. Padece una sed terrible. Se siente desfallecer y cae en el suelo. Ruega a Dios que lo asista, y espera. Pero ningún ángel acude a darle de beber. Sin embargo, un espíritu bueno le sugiere la idea de que se levante y tome uno de los senderos que se presentan ante él. Entonces, mediante un movimiento automático, reúne las fuerzas que le quedan, se levanta y camina a la aventura hasta que, desde una colina, descubre a lo lejos un arroyo. Al divisarlo recobra el ánimo. Si tiene fe, exclamará, gracias, Dios mío, por la idea que me inspiraste y por la fuerza que me diste. Si no tiene fe, dirá, qué buena idea he tenido, qué suerte la mía, que tomé el camino de la derecha en vez del de la izquierda, la casualidad, en ocasiones, nos sirve realmente. Cuánto me felicito por mi valor y por no haberme dejado abatir. Con todo, habrá quien diga, ¿por qué el espíritu bueno no dijo claramente a ese hombre, sigue este sendero, y al final de él encontrarás lo que necesitas? ¿Por qué no le mostró el camino, para guiarlo y sostenerlo cuando desfallecía? De esa manera el espíritu lo habría convencido de la intervención de la providencia. Responderemos, en primer lugar, que el espíritu se propuso enseñarle que debe ayudarse a sí mismo y emplear sus propias fuerzas. Después, mediante la incertidumbre, Dios pone a prueba la confianza que se deposita en él, así como la sumisión a su voluntad. Ese hombre estaba en la situación de un niño que se cae y que, si ve a alguien, grita y espera que lo vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos y se levanta por sí solo. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho,
soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro. Tobías no habría tenido ningún mérito. Confiado en su compañero, no hubiera tenido necesidad de pensar. Por eso el ángel no se dio a conocer hasta que regresaron. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. 9. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos, con el pensamiento, en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los espíritus buenos son transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. 10. El espiritismo permite comprender la acción de la oración, porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oramos atienda nuestro llamado, o que simplemente llegue hasta el nuestro pensamiento. A fin de que comprendamos lo que sucede en esa circunstancia, debemos imaginar que todos los seres, estén encarnados o desencarnados, se hallan sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, tal como nosotros nos encontramos, en este mundo, dentro de la atmósfera. Ese fluido recibe un impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden hasta lo infinito. Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si se encuentra en la Tierra o en el espacio, ya sea de un encarnado hacia un desencarnado o de un desencarnado hacia un encarnado, se establece entre uno y otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento, igual que el aire transmite el sonido. La energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad. De ese modo, los espíritus oyen la oración que se les envía sea cual fuere el lugar donde se encuentren, se comunican entre sí, y nos transmiten sus inspiraciones. De ese modo, también, se establecen las relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación está dirigida en especial a los que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No tiene como objetivo materializar la oración, sino hacer comprensibles sus efectos, mediante la demostración de que puede ejercer una acción directa y efectiva. Con todo, dicha acción no deja por ello de hallarse subordinada a la voluntad de Dios, el juez supremo de todas las cosas, y el único capaz de hacer que resulte eficaz. 11. A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos, que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto, en caso de que se haya desviado. De mismo modo puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, que comprende que su salud está deteriorada por los excesos que ha cometido, y que arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimiento, ¿tendrá derecho a quejarse si no consigue la curación que se propone? No, pues habría podido encontrar en la oración la fuerza necesaria para resistir a las tentaciones. 12. Si dividimos en dos partes los males de la vida, una parte constituida por los males que el hombre no puede evitar, y la otra por las tribulaciones de las cuales él mismo es la principal causa, tanto por su indolencia como por sus excesos, véase el capítulo 5, párrafo 4, se verá que la segunda supera en un gran número a la primera. Así pues, es evidente que el hombre es el responsable de la mayor parte de sus aflicciones, y que estaría librado de ellas si procediese en todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que esas miserias son la consecuencia de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si observáramos puntualmente esas leyes seríamos felices por completo. Si no fuéramos más allá de lo necesario, en lo que se refiere a la satisfacción de nuestras necesidades, no padeceríamos las enfermedades que resultan de los excesos, ni experimentaríamos las vicisitudes que esas enfermedades acarrean. Si estableciéramos un límite para nuestra ambición, no nos preocuparía quedar en la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo rebajado.
Si pusiéramos en práctica la ley de caridad, no denigraríamos a los otros, no seríamos envidiosos ni celosos, y evitaríamos las disputas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etc. Supongamos que el hombre no pudiera hacer nada para evitar los otros males, y que las oraciones fueran inútiles para preservarlo de ellos, ¿no sería suficiente con que pudiera evitar todos los que provienen de su forma de proceder? Ahora bien, en estas circunstancias se concibe fácilmente la acción que ejerce la oración, porque ésta tiene por objeto atraer la inspiración saludable de los espíritus buenos, y solicitarles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya realización puede resultar funesta para nosotros. En ese caso, ellos no apartan el mal, sino que desvían de nosotros el mal pensamiento que puede causar el mal. En nada obstaculizan los designios de Dios, ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza, sino que impiden que nosotros las transgredamos, encauzando hacia ellas nuestro libre albedrío. De todos modos, lo hacen sin que lo notemos, de una manera oculta, para no sojuzgar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero conserva la libertad de seguirlos o no. Dios quiere que así suceda para que el hombre sea el responsable de sus actos y a éste le corresponda el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. Eso es lo que el hombre siempre puede tener la certeza de recibir, si lo solicita con fervor, y a eso pueden aplicarse, en especial, estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esa proporción, ¿no daría resultados inmensos? Estaba reservado al espiritismo mostrarnos sus logros, mediante la revelación de las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. No obstante, los efectos de la oración no se limitan a los que acabamos de señalar. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar, en cuanto a nosotros mismos, su asistencia, y en cuanto a los otros, es despreciar el bien que podemos hacerles. 13. Al atender la súplica que se le dirige, Dios tiene, muchas veces, el propósito de recompensar la intención, el sacrificio y la fe del que ruega. Por ese motivo la oración del hombre de bien tiene más merecimiento en relación con Dios, y siempre es más eficaz que la del hombre vicioso o malo, porque éste no puede orar con el fervor y la confianza, que solo se consigue con un sentimiento de auténtica piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ora con los labios, solo pueden salir palabras, pero no los impulsos de caridad que confieren a la oración todo su poder. Esto se comprende tan claramente que, por un movimiento instintivo, los que se encomiendan a las plegarias de otras personas, prefieren las de aquellas cuya conducta se considera agradable a Dios, porque son más fácilmente escuchadas. 14. Dado que la oración ejerce una especie de acción magnética, podría suponerse que su efecto se haya subordinado a la potencia fluídica, pero no es así. Como los espíritus ejercen esa acción sobre los hombres, suplen, cuando es necesario, la insuficiencia del que ora, ya sea obrando directamente en su nombre, o bien confiriéndole momentáneamente una fuerza excepcional, en caso de que lo juzguen digno de ese favor, o porque eso puede ser útil. El hombre que no se crea suficientemente bueno para ejercer una influencia saludable, no por eso debe abstenerse de orar por sus semejantes, con la idea de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que lo anima. Su fervor y su confianza en Dios son un primer paso en el sentido de su retorno al bien, circunstancia que los espíritus buenos se sienten felices de estimular. La oración que se rechaza es la del orgulloso, que tiene fe en su propio poder y en sus méritos, y cree que puede sustituir a la voluntad del Eterno. 15. El poder de la oración reside en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Se puede, pues, orar en todas partes y a toda hora, a solas o en conjunto. La influencia del lugar y de la duración está relacionada con las circunstancias que favorecen el recogimiento. La oración en conjunto ejerce una acción más poderosa cuando todos los que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y se proponen el mismo objetivo, pues equivale a que muchos eleven su voz conjuntamente y al unísono. Pero ¿y qué importancia tendría que estuviese reunido un gran número de personas, si cada una obrara aisladamente y por su propia cuenta?
100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidas por una aspiración en común, rogarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más poder que la de las otras 100. Véase el capítulo 28, párrafo 4 y 5. Oraciones inteligibles. 16. Si yo no entiendo el significado de las palabras, seré un bárbaro para aquel a quien hablo, y el que me habla será un bárbaro para mí. Si oro en una lengua que no entiendo, mi corazón ora, pero mi inteligencia queda sin fruto. Si alabas a Dios solo con el corazón, ¿de qué modo un hombre entre los que solo entienden su propia lengua responderá amén cuando finalices tu acción de gracias, si no entiende lo que tú dices? No es que tu acción no sea buena, sino que los otros no se edifican con ella. San Pablo, Primera Epístola a los Corintios, 14:11, 14, 16 y 17. 17. La oración solo tiene valor en función del pensamiento que está asociado a ella. Ahora bien, es imposible relacionar un pensamiento con lo que no se comprende, pues lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Para la inmensa mayoría de las personas, las oraciones hechas en un lenguaje incomprensible no son más que un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es necesario que cada palabra despierte una idea, y si esas palabras no se comprenden, no pueden despertar idea alguna. En ese caso, la oración se repite como una simple fórmula, cuya virtud dependerá de la cantidad de veces que se diga. Muchos oran por deber, otros en obediencia a las costumbres, razón por la cual consideran que han cumplido cuando han dicho una oración un determinado número de veces, atentos a tal o cual secuencia. Pero Dios lee en el fondo de los corazones, y ve el pensamiento y la sinceridad de cada uno. Así, considerar a Dios más sensible a la forma que al fondo sería menospreciarlo. Véase el capítulo 28, párrafo 2. Acerca de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. 18. Los espíritus que sufren reclaman oraciones, que les son útiles porque de ese modo verifican que hay quien piensa en ellos, y entonces se sienten menos abandonados, menos desdichados. Pero la oración ejerce sobre ellos una acción más directa, les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y la reparación, y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. Véase el cielo y el infierno, segunda parte, ejemplos. 19. Algunas personas no admiten la oración por los muertos porque, según su creencia, el alma solamente tiene dos alternativas, la salvación o la condena a las penas eternas, de modo que tanto en uno como en otro caso la oración sería inútil. Sin discutir el valor de esa creencia, admitamos por algunos instantes la realidad de las penas eternas e irremisibles, y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerles un término. Con base en esa hipótesis, preguntamos, ¿es lógico, caritativo y cristiano desechar la oración por los réprobos? Esas oraciones, por impotentes que sean para liberarlos, ¿no son para ellos una demostración de piedad que puede aliviar sus padecimientos? En la tierra, cuando un hombre está condenado a perpetuidad, aun cuando no exista ninguna esperanza de obtener el perdón para él, ¿estará prohibido a una persona caritativa cargar con sus cadenas para ahorrarle ese peso? Cuando alguien está atacado por un mal incurable, hay que abandonarlo sin proporcionarle ningún alivio, solo porque no existe esperanza de curación para él. Pensad que entre los réprobos puede encontrarse una persona a quien amasteis, un amigo, tal vez un padre, una madre o un hijo. Por el hecho de que ese ser no sea perdonado, según suponéis, ¿le negaríais un vaso de agua para calmar su sed, un bálsamo para curar sus llagas? ¿No haríais por él lo que por un presidiario? ¿No le daríais un testimonio de amor, un consuelo? No, privarlo de todo eso no sería cristiano. Una creencia que petrifica el corazón es incompatible con la creencia en un Dios que ubica el amor al prójimo en el primer lugar entre los deberes. Que las penas no sean eternas no implica la negación de una penalidad temporaria, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Ahora bien, en ese caso, negar la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, la posibilidad de infundir valor y de dar buenos consejos. Sería negar la fuerza que tomamos de la asistencia moral de los que nos quieren bien.
20. Otros se basan en una razón más engañosa, la inmutabilidad de los decretos divinos. Dios, alegan, no puede modificar sus decisiones a pedido de sus criaturas. Si no fuera así, no habría estabilidad en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios, solo le corresponde someterse y adorarlo. Existe en esa idea una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o mejor dicho, se ignora la ley en lo concerniente a las penas futuras. Esa ley es revelada por los espíritus del Señor, ahora que el hombre ha madurado para comprender lo que, en materia de fe, es conforme o contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se toman en cuenta los remordimientos ni el arrepentimiento del culpable. Para él, todo deseo de mejorar es inútil, está condenado a permanecer perpetuamente en el mal. Si ha sido condenado por un tiempo determinado, la pena habrá de cesar cuando el tiempo haya expirado. Pero ¿quién podrá garantizar que entonces sus sentimientos serán mejores? ¿Quién podrá afirmar que, a ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso, sería mantener en el dolor del castigo a un hombre que regresó al bien. En el segundo, sería conceder una gracia a alguien que sigue siendo culpable. La ley de Dios es más previsora que eso. Siempre justa, equitativa y misericordiosa, no establece ninguna duración para la pena, sea cual fuere. Dicha ley se resume de este modo. 21. El hombre sufre siempre las consecuencias de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no conlleve su castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. La duración del castigo es indeterminada, cualquiera que sea la falta, y está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su retorno al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es inmediato. Desde el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Pero el simple remordimiento por haber incurrido en el mal no es suficiente, falta la reparación. Por eso el culpable es sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede, siempre por su voluntad, practicar el bien para reparar el mal que ha hecho. Así pues, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura dependen de su voluntad de practicar el bien. Esa es la ley, ley inmutable y conforme con la bondad y la justicia de Dios. El espíritu culpable y desdichado siempre puede, de esa manera, salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Lo que más a menudo le falta es la voluntad, la decisión y el valor. Si con nuestras oraciones le inspiramos esa voluntad, si lo amparamos y le infundimos valor, si con nuestros consejos contribuimos a la comprensión que le falta, en vez de solicitar a Dios que derogue su ley, nos convertimos en los instrumentos para el cumplimiento de su ley de amor y caridad, en la cual Él nos permite participar de ese modo, para que nosotros mismos demos una prueba de caridad. Véase El cielo y el infierno, primera parte, capítulos 4, 7 y 8. Instrucciones de los espíritus, modo de orar. 22. El primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe señalar su vuelta a la vida activa de cada día, es la oración. Casi todos vosotros oráis, pero ¿y cuán pocos son los que saben hacerlo? ¿Qué importan al Señor las frases que pronunciáis mecánicamente, que habéis convertido en un hábito, en un deber que cumplís y que, como todo deber, os resulta una carga? La oración del cristiano, del espírita, cualquiera que sea su culto, debe ser realizada tan pronto como el espíritu haya vuelto al yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina con humildad, con profundidad, en un impulso de reconocimiento por todos los beneficios recibidos hasta ese día, por la noche que ha transcurrido, durante la cual se os permitió, aunque sin tener conciencia de ello, ir a ver a vuestros amigos, a vuestros guías, para absorber mediante el contacto con ellos más fuerza y perseverancia. La oración debe elevarse humildemente hasta los pies del Señor, para confiarle vuestra debilidad, suplicarle amparo, indulgencia y misericordia. Debe ser profunda,
Porque vuestra alma debe elevarse hasta el Creador y transfigurarse como Jesús en el Tabor, de modo de llegar hasta el pura y radiante de esperanza y de amor. Vuestra oración debe contener el pedido de las gracias que os son necesarias, pero de las que necesitáis realmente. Inútil sería, por lo tanto, solicitar al Señor que abrevie vuestras pruebas y que os brinde goces y riquezas. Rogadle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, la resignación y la fe. No aleguéis, como lo hacen muchos entre vosotros, no vale la pena orar, porque Dios no me escucha. En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pedís a Dios? ¿Habéis pensado alguna vez en pedirle vuestro mejoramiento moral? Oh, no, muy pocas veces. Lo que preferentemente os acordáis de solicitarle es el éxito de vuestras empresas terrenales, y habéis exclamado a menudo, Dios no se ocupa de nosotros. Si lo hiciera, no habría tantas injusticias. Insensatos. Ingratos. Si descendieseis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre hallaríais en vosotros mismos el origen de los males de que os quejáis. Pedid, pues, ante todo, vuestro mejoramiento, y veréis que torrente de gracias y consuelos se derramará sobre vosotros. Véase el capítulo 5, párrafo 4. Debéis orar sin cesar, sin que por eso os retiréis a vuestro oratorio u os pongáis de rodillas en las plazas públicas. La oración durante el transcurso del día consiste en el cumplimiento de vuestros deberes, de todos vuestros deberes, sin excepción, sea cual fuere su naturaleza. ¿Acaso no realizáis un acto de amor al Señor cuando asistís a vuestros hermanos en alguna necesidad, tanto moral como física? ¿No practicáis un acto de reconocimiento al elevar a él vuestro pensamiento cuando sois felices, cuando os salváis de un accidente, incluso cuando una simple contrariedad apenas roza vuestra alma, si decís con el pensamiento, bendito seas, Padre mío? ¿No es un acto de contrición el hecho de que os humilléis ante el Juez Supremo cuando sentís que habéis cometido una falta, aunque solo sea mediante un pensamiento fugaz, para decirle, perdóname, Dios mío, porque he pecado, por orgullo, por egoísmo o por falta de caridad? Dame fuerzas para que no vuelva a equivocarme y el valor necesario para reparar mi falta. Eso es independiente de las oraciones regulares de la mañana y de la noche, y de las de los días consagrados. Como veis, la oración puede realizarse a cada instante, sin interrumpir en lo más mínimo vuestras actividades. Por el contrario, en ese caso la oración la santifica. Creed que uno solo de esos pensamientos, si brota del corazón, es más escuchado por vuestro Padre Celestial que esas largas oraciones dichas por costumbre, a menudo sin un motivo determinado, a las cuales sois convocados automáticamente a una hora convenida. V. Monod. Burdeos, 1868. Felicidad que la oración proporciona. 23. Venid, los que estáis dispuestos a creer. Los espíritus celestiales acuden a anunciaros cosas importantes. Dios, hijos míos, abre sus tesoros para concederos todos sus beneficios. Hombres incrédulos. Si supieseis cuánto bien hace la fe al corazón y cómo induce al alma al arrepentimiento y a la oración. La oración. Ah, cuán emotivas son las palabras que salen de la boca de quien está orando. La oración es el rocío divino que aplaca el excesivo ardor de las pasiones. Hija primogénita de la fe, nos encamina por la senda que conduce a Dios. En el recogimiento y en la soledad, estáis con Dios. Para vosotros ya no hay misterios, pues Él se devela ante vosotros. Apóstoles del pensamiento, sois dueños de la vida. Vuestra alma se desprende de la materia y recorre esos mundos infinitos y etéreos, que los pobres humanos ignoran. Avanzad, avanzad por los senderos de la oración, y escucharéis las voces de los ángeles. ¡Cuánta armonía! Ya no se trata del ruido confuso ni de los sonidos estridentes de la tierra. Son las liras de los arcángeles, son las voces dulces y suaves de los serafines, más leves que la brisa matinal cuando juguetea entre el follaje de vuestros grandes bosques. Entre qué delicias no habréis de caminar. Vuestro lenguaje no podrá expresar esa dicha, tanta es la velocidad con que penetra por vuestros poros, tan vivo y refrescante es el manantial donde se bebe, al orar. Dulces voces,
Embriagadoras fragancias que el alma escucha y aspira, cuando se lanza a esas esferas desconocidas donde habita la oración. Libres de los deseos carnales, todas las aspiraciones son divinas. Y vosotros también, orad como Cristo cuando llevaba su cruz en dirección al Gólgota, al Calvario. Cargad vuestra cruz, y experimentaréis las inefables emociones que había en su alma, incluso bajo el peso del madero afrentoso. Él iba a morir, pero para vivir la vida celestial en la morada de su Padre. San Agustín. París, 1861.